Hola a todos y a todas, bienvenidos a Coro Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre el paso a paso a la hora de elegir una buena inversión. Recuerden que en el canal de YouTube ya tengo publicados todos los videos referentes a la mayoría de ejemplos que voy a mencionar en este video. No siendo más, vamos a iniciar. Para mí el primer paso a la hora de elegir una inversión es tener un objetivo en cuanto a la rentabilidad. ¿Qué determina ese objetivo? Pues obviamente depende prácticamente de la proyección que se tenga individualmente con cada uno de los portafolios, ¿cierto? Pero hay un determinante muy importante que es la inflación. ¿Por qué la inflación? Porque básicamente la inflación afecta el capital que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? Pues si nosotros tenemos 100.000 pesos colombianos, para este mes, que es el mes de julio, dentro de un año, en el mes de julio, nuestro capital prácticamente se va a empezar a devaluar debido a la inflación. Entonces, lo que antes nosotros usábamos para invertir o para comprar diferentes cosas, al año siguiente no nos va a servir porque la inflación está creciendo y nuestro capital está perdiendo valor. ¿Cómo podemos encontrar estos datos? Pues simplemente son en las páginas de su país, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta no la variación del año de corrido, sino la variación anual. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta variación del año de corrido no la determina a partir del mes de enero al mes de julio, ¿cierto? Que estamos en este momento en el mes de julio grabando este video. Y la variación anual viene siendo del mes de julio del año pasado hasta este mes de julio. Entonces es un año completo donde vamos a encontrar que la inflación ha crecido un 12,13%. Entonces, a partir de este valor es que debemos empezar a buscar diferentes inversiones. Si nuestras inversiones no superan este valor, pues prácticamente lo que estamos haciendo es perdiendo capital, porque pues igualmente se va a devaluar. Entonces, para mí este es el primer filtro, el entender la inflación, ¿cierto? Entender ese valor, aprender a buscar inversiones que superen el valor de la inflación y obviamente tener un objetivo inicial que viene siendo de una forma individualizada donde pues usted determina qué valor quiere tener, a qué tipo de rentabilidad quiere llegar al transcurso de un año. Siguiente en tener el objetivo, vamos a encontrar que el filtro viene siendo la seguridad que yo tengo de la inversión. ¿En cuanto a qué? Primero, en cuanto a la empresa a la que estoy invirtiendo y segundo, después de encontrar una buena empresa, en cuanto al capital que me están protegiendo con la inversión. ¿Qué quiere decir? Entonces, en la primera parte vamos a encontrar empresas que no están reguladas por ninguna entidad, que no están reguladas por ningún país o que sí están reguladas, pero se regulan de una forma diferente. Hace un tiempo invertí en empresas donde prácticamente ellos tenían regulados el aspecto de multinivel, ¿cierto? Pero no tenían regulados el manejo del capital. Entonces, si el capital se perdía, pues prácticamente yo perdía toda mi inversión y ahí no tenía prácticamente nada que pelear con nadie. Ahora, después de que encontramos estas empresas que ya están reguladas, que normalmente vienen siendo fondos de inversión, bancos, entidades financieras, intermediarios, brokers, etcétera, etcétera, vamos a encontrar otro aspecto importante que viene siendo la seguridad de nuestro capital. Un ejemplo, yo tengo en una plataforma que se llama Adocenso, que Adocenso prácticamente hace parte de la Bolsa de Valores de Colombia, donde no voy a tener ningún inconveniente con la regulación de la entidad, pues porque prácticamente ya está muy bien regulada, pero si hay algún tipo de inconvenientes con la seguridad de mi inversión, porque si alguna empresa llega a quebrar, ¿cierto? Ellos solo me van a cubrir en algunos casos un 50% de mi capital. Entonces como que hay que buscar la manera para encontrar esas empresas que me cubran un porcentaje de un 50 a un 100%, que va a ser muy difícil, pero por lo menos que tengamos un seguro de nuestra inversión, que si llegado al caso alguna empresa llega a quebrar o el mismo banco puede llegar a quebrar, pues a mí se me regrese ese capital. Entonces, este segundo filtro es entender de que yo no puedo invertir en cualquier lado, ¿cierto? Sino que tengo que encontrar alguna regulación de la entidad a la que estoy invirtiendo y algún seguro en cuanto a mi capital. Esto es muy importante porque básicamente si usted invierte sin ningún seguro y sin ninguna garantía, pues va a tener pérdidas. Siguiente a esto, el tercer paso es entender las comisiones de cada empresa. Entonces puede que yo encuentre, ¿cierto?, una inversión que
supere la inflación, que sea segura, ¿cierto? Que tenga muy buena rentabilidad, pero hay un inconveniente con respecto a la parte de retiros y de inversiones. De nada me sirve yo tener un objetivo de un 12% si a la hora de retirar mi dinero prácticamente voy a perder un 1 o un 3% de la inversión. Entonces esto me dejaría por debajo de la inflación y pues obviamente no obtendría las ganancias que yo tengo proyectadas. Es por esto que es muy importante a la hora de invertir en todas estas plataformas tener en cuenta las comisiones que se me están cobrando por retiros, por inversión, porque algunas veces invertimos en los mismos fondos de inversión donde la rentabilidad las vamos a encontrar de un 15%, ¿cierto? Y todo parece muy bonito y cumplimos nuestros requisitos, pero no nos damos cuenta de que esas inversiones, aparte de ese 15%, o perdón, dentro de ese mismo 15%, al final nos van a cobrar un 3% con respecto a las ganancias solamente por el manejo del capital. Entonces las comisiones vienen siendo un filtro muy importante a la hora de elegir una inversión porque es lo que nos va a acercar o nos va a alejar de nuestro objetivo inicial. Adicional a esto, al final les voy a dar como un tipcito para encontrar inversiones que sean más provechosas, entonces estén pendientes al final del video. Siguiente a esto, pues ya tenemos entonces que lo primero es encontrar una inversión con un objetivo, lo segundo, que esa inversión sea regulada o tenga algún tipo de garantía, lo tercero, centrarnos en la rentabilidad neta, es decir, empezamos a restar comisiones de inversión, comisiones de retiro. A mí en cuanto a esto les doy como una anécdota y es un momento donde invertí en una empresa prácticamente de inmobiliaria, ¿cierto? En Reino Unido, donde la rentabilidad era muy alta, pero para traer la inversión aquí a mi país prácticamente se me iba a la mitad de las ganancias. Entonces perdí todo el capital. Y siguiente a esto, entonces ya tenemos esos tres filtros, vamos por el cuarto filtro, que viene siendo a la hora de invertir una buena inversión, el cuarto paso es experimentar primero con la inversión. ¿Por qué? Porque a veces como que encontramos que hay muy buenas inversiones, ¿cierto? Muy buenas rentabilidades, muy bajas comisiones, todas las empresas están reguladas y lo que hacemos es invertir todo nuestro capital en esas inversiones. Pero al transcurso de un año, 2 años o inclusive a mí me ha pasado 3 años, me doy cuenta de que la inversión no era lo que parecía. Entonces primero hay que probar con capitales bajos para entender muy bien la inversión y aparte de eso yo también tengo que estar muy bien informado en qué consiste cada inversión. Yo no voy a invertir o no voy a tener una proyección de una rentabilidad muy alta en una inversión de que es renta fija. Eso no va a pasar en un año, eso pasa por ahí en 3 a 5 años. Entonces hay que experimentar antes con la inversión y empezar a hacer reinversiones progresivas. El error que se comete normalmente es que buscamos invertir todo nuestro capital de una y eso está muy mal. Tenemos que empezar a invertir pequeños bloques de capital en esa inversión. Cuando ya hemos experimentado lo suficiente, es cuando realmente lo pasamos de un portafolio a otro. Pero antes de experimentar, no vayamos a invertir, ¿listo? Y el último paso, que es muy importante, el paso número 5, para encontrar una buena inversión, es identificar si estas inversiones me generan solamente una ganancia neta, por decirlo así, o puedo usar esas ganancias para otro tipo de aspectos. Entonces, aquí hace referencia. Primero, esta inversión que yo tengo en plan semilla es una inversión que me genera una rentabilidad, perdón, en censo, en proyectos. Yo invierto en empresas, ¿cierto? Y ellos me van a generar una ganancia. A mí la inversión inicialmente me pareció interesante, pero me pareció más interesante al saber que yo esas mismas ganancias las podía volver a invertir en otros proyectos. Entonces, al volver a invertirlos en otros proyectos, me daba otra ganancia adicional, ¿cierto? Y esa ganancia adicional me generaba una mayor rentabilidad y era prácticamente o es prácticamente como un círculo vicioso. Eso hace que mi rentabilidad aumente. Otro ejemplo que podemos tener, digamos en el caso de Happy, yo invierto prácticamente en el S&P 500. Ese S&P 500
pues me va a generar una ganancia con respecto a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, al ver las ganancias que yo obtengo con esta plataforma, las puedo retirar y las puedo invertir en el US30, que son las 30 empresas más importantes de Estados Unidos. Y esas ganancias que yo retire, ¿cierto? Las puedo coger e invertir en otro tipo de empresas. Entonces, como que es otra forma de generar una rentabilidad, y no solamente como me pasa en el plan semilla, que la rentabilidad que me ofrece es muy buena, pero no voy a tener ninguna ganancia significativa. Otro ejemplo que pasa con esto, digamos que ha sido muy polémica mi inversión en el token de Binance, ¿cierto? Pero Binance primero me ofrece una rentabilidad si el precio aumenta, ¿cierto? Adicional a esto, si el precio, adicional a esto, qué pena, la misma inversión me da ganancias en otro tipo de criptomonedas. Entonces, estas criptomonedas se van a valorizar y también voy a tener otra ganancia. Y tercero, con esa misma inversión, ellos me están pagando en más criptomonedas o tokens de Binance. Entonces son 3 o 4 formas de ingreso donde de una inversión se van a derivar más ganancias y yo puedo apalancarme. Para resumir, entonces, a la hora de elegir una buena inversión, debemos tener en cuenta el objetivo, ¿cierto? Que sea mayor a la inflación. Segundo, la regulación. Espera y lo ponemos acá. Segundo, la regulación, que esté regulado y que tenga un seguro tanto la empresa como mi inversión. Tercero, que las comisiones sean bajas con respecto a la inversión y el retiro. Cuarto, tener un periodo de prueba para saber si la inversión sí va a tener un check o no, si funciona o no. Y quinto, buscar inversiones que no me generen solamente una fuente de ingreso, sino que me ayuden a generar 2, 3 o inclusive 4 fuentes de ingreso. Cuando yo encuentro todo esto en una inversión, es el momento ahí sí de invertir capitales altos y de aprovechar estas oportunidades que se dan en el mercado. Entonces espero haya quedado claro el video. A mí realmente me gusta mucho buscar estas inversiones donde puedo generar un efecto de bola de nieve, un interés compuesto, ¿cierto? Donde las ganancias las pueda reinvertir, crear una estrategia de inversión. Entonces eso es en cuanto al video. Déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó el video. ¿Qué otro filtro hacen ustedes a la hora de elegir una inversión? Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.